recordar la unidad de la primera iglesia bíblica bautista de Montenegro. El día de hoy es el segundo día. Ya el día de ayer tuvimos la entrevista con el pastor y misionero Luis Bolaños y la predicación de parte del pastor Fabio Carballo. Y el día de hoy tenemos el gusto de entrevistar al hermano Fabio Carballo, que es el pastor de la iglesia bíblica bautista de Copacabana. La idea es lo mismo, vamos a tener algunas preguntas ya fijas o estables aquí y algunas preguntas que tenga el público para hacerle durante la entrevista. Bueno, para comenzar vamos a orar. Dios mío, Señor, te damos la gloria, te damos la honra, Padre amado, gracias por este día, Señor. Gracias por la bendición, por tu provisión, Padre amado, por tu fidelidad para con nosotros, Señor, por tu gran amor, Señor, y tu misericordia, Padre amado. Te damos la gloria, la honra, Señor. Gracias por esta conferencia que podemos hacer, Señor. Gracias por el tiempo que podemos compartir, por la unidad que se puede sentir, Padre amado, que seamos creciendo, Señor, en este tipo de unidad, Padre amado, que nos hace más fuertes, Señor. Tener lazos que nos unen, Padre amado, es importante. Damos la gloria y la honra, Señor, por el resto que falta de la conferencia, Señor, por el servicio de hoy y por el resto de actividades que tenemos planeadas. Gracias por el pastor Fabio Carballo, por su tiempo, por su dedicación, por todo lo que ha aportado a esta iglesia, Señor, y todo lo que ha logrado en su ministerio. Te damos la gloria, la honra en el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo, oramos. Amén y amén. Amén. Bueno, pastor, bienvenido a la primera iglesia bíblica bautista. Sí, gracias. Creo que ya es conocido de todos, pero nos gustaría pues que nos diera un pequeño resumen de su vida cristiana, hace cuánto aceptó a Cristo, cuánto tiempo lleva sirviendo a Dios. Bueno, hermano, entonces yo recibí al Señor Jesucristo como mi Salvador personal en el año de 1994 para abril de ese año, y me bauticé en agosto de 1994. O sea que este año estoy cumpliendo 30 años de ser creyente y 30 años de mi bautizo también, de ser bautizado. Ahorita los cumplo en agosto, para la gloria de Dios. Y cuando empecé en la palabra, empecé, digamos, como desde varios frentes. Por un lado, pues yo escuchaba, pues primeramente yo leía mi Biblia en la casa, la Biblia católica, la Biblia para el pueblo de Dios de América Latina, lo llamaba esa Biblia. Y también yo escuchaba, había veces escuchaba predicaciones en la radio, pero las comparaba con la Biblia que yo tenía. Entonces yo escuchaba la predicación y escuchaba la Biblia, y leía la Biblia. Y después también yo escuchaba a los predicadores de la calle. También me quedaba, había veces cuando veía algún predicador de la calle, me quedaba escuchándolo a ver qué predicaba. Y así, también en el colegio, alguna vez preguntaban temas de religión o esas cosas. Entonces tenía unos amigos que eran testigos de Jehová, que eran cristianos. Entonces también al final terminé yendo como a alguna iglesia. Y así poco a poco, entonces yo digo que es desde varios frentes. Pero todo está pasando hace más o menos 30 años, 1994. Y ya empecé a ir a una iglesia y iba esporádicamente. Una vez al mes, una vez cada 2 meses, esporádicamente, hasta que al final ya decidí quedarme pues todo el tiempo. O sea que, por supuesto, desde 1993 ya venía yo con el deseo de buscar de Dios, y de pronto desde antes. Entonces, así fue hasta que ya un día un pastor en la iglesia dijo que quienes querían recibir a Cristo. Yo pensaba que ya más o menos entendía qué era eso, pero de todas maneras lo hice fue en mi casa. O sea, yo en mi casa me arrodillé, oré. Recuerdo que le dije a Dios que yo no era capaz
de seguirlo, que yo no era capaz de hacer las cosas como debía de ser o como se pensaba, y que le pedía su ayuda y que quería recibirlo en mi corazón y seguir fiel a él y seguir en sus caminos. Y ya, yo hice esa oración en mi casa, con un cuarto cerrado, pues no había nadie. Y ya, ahí ya empecé a congregarme ya cada miércoles, cada domingo, y le pedí al pastor que me bautizara rápidamente. No pensé que me tenía que demorar mucho para bautizarme, sino que le dije, bautíceme ya. Él dijo, no, hay que esperar un tiempo. Esperé el tiempo pues del bautizo, pero como digo, de abril a agosto más o menos. Ya en agosto fui bautizado en las aguas, y ya yo creo que para diciembre más o menos ya estaba predicando en la calle, tocando puertas y buscando, apoyando en la iglesia donde iba en cualquier actividad. Ese es más o menos el principio. Ok, muy bien. Y una vez ya tenía ese principio, esas bases, su llamado a ser pastor, predicador, ¿cómo Dios le confirmó ese llamado? ¿Usted lo sintió? ¿Tenía claro que era ese o tenía como otras alternativas? No, yo creo que eso no está claro. Es un asunto de lo que estaba pasando, de lo que estaba dando, pero no así como que Dios me habló y que yo diga, ya estoy totalmente claro que tengo que ser pastor de una iglesia, no. Simplemente desde que llegué sirviendo en la iglesia, apoyando, creía que ese era mi trabajo, me gustaba servir, me gustaba ayudar. Recuerdo que una vez me dijeron que si quería predicar, prediqué, me preparé, prediqué, gustó la predicación. Después me volvieron a decir que quería predicar, prediqué, pero prediqué muy mal, no fue buena, no fue un buen mensaje. Después me ponían a predicar en grupos pequeños o ayudar en grupos pequeños. De esos grupos algunas personas se bautizaron. Luego un pastor salió de la iglesia donde yo estaba, salió el pastor por un tiempo, me dijo que si quería quedar encargado, quedé encargado ayudándole. Y ya cuando digamos en algún momento ya ese pastor de esa iglesia pues me hizo la propuesta de que si quería quedarse siendo el pastor de la iglesia, yo le dije que pues yo pensaba era irme para otra parte y hacer otras cosas en la vida, porque yo tenía la idea pues de una idea romántica, ¿cierto? Romántica para mi edad, que era como vivir en un pueblo, criar hijos en un pueblo, cosas como así. Muy romántica, ¿cierto? La idea que yo tenía. Pero el pastor me dijo, bueno, eso está bien y yo entiendo lo que usted quiere, pero también piensa en la necesidad. Yo creo que eso fue la cosa más, cuando él dijo, piensa en la necesidad, que hay una necesidad. O sea, una cosa es lo que usted desea, pero otra cosa es la necesidad. Entonces, hay veces hay personas, yo tengo muchos recuerdos de diálogos con personas que han cambiado mi manera de pensar. Y creo que ese diálogo fue uno, porque él me dio a entender que más que lo que a mí me gusta era la necesidad de lo que había, de la gente. Entonces, frente a eso, yo dije, bueno, pues vamos a hacerlo. Estuve ahí un tiempo y ya después la misma iglesia votó, la iglesia bautista votó y me eligieron como pastor. Pero no fue como que se me apareció Jesucristo y me dijo, usted es el pastor. Y no, es una cosa que se fue dando y se fue dando sobre todo por la necesidad. Y ese ha sido también una manera de ver la vida, que yo he visto la vida. ¿Hay necesidad o no hay necesidad? ¿O es solamente porque a mí me gusta algo? ¿O es por una necesidad? Si veo que hay una necesidad, yo digo, bueno, entonces vamos a trabajar ahí, estar ahí. Entonces eso digamos que es como el llamado. Pero también me acuerdo de un versículo que dice, a mí me está impuesta necesidad, dice el apóstol Pablo. Y hay de mí si no predico el evangelio.
Entonces, también, ¿por qué lo predicaba? Porque había necesidades. Pero no era por un gusto así que yo lo quiero. Casi siempre yo pienso que el que dice que quiere ser pastor no es una buena idea. No es muy bueno, ¿cierto? Aunque la Biblia dice que si alguno anhela obispado, buena obra desea, es una buena obra, pero más es desde la necesidad. Así es la forma como he trabajado mi llamado. La formación que tuvo para ese llamado, en un instituto, en un seminario, ¿cómo se formó usted para ese llamado? Bueno, yo creo que es una formación teórica y práctica. Entonces, mi pensamiento debe de ser en un instituto, un seminario, pero también en la práctica. Y la práctica tiene que ver con estar ya trabajando en una iglesia, o estar sirviendo en una iglesia, o apoyando una comunidad. O sea, ahí está la práctica. Entonces, yo era predicador de esa iglesia, o estaba estudiando en el instituto y al mismo tiempo era predicador ya. Entonces, eran las dos cosas. Entonces, creería yo que no es solamente la teoría, y yo creería que así es con cualquier carrera. No es solamente la teoría sin la práctica, sino que ir trabajando en los dos frentes. Entonces, yo fui al instituto, digamos, instituto bíblico, con el pastor Rick Washburn, hice el instituto los 3 años, pero al mismo tiempo estaba ya trabajando en la iglesia. Entonces, algunas personas que se graduaron del instituto no son pastores, no predican, no están en una obra, porque fue solo la teoría. Y otros que nunca se graduaron tienen la práctica, pero les falta la teoría. Entonces, mucho ánimo, pero poco estudio. Entonces, yo creo que son las dos cosas al mismo tiempo. Sí. Volviendo al llamado, desde su punto de vista, el don que Dios le da a cada persona va enfocado a ese llamado que uno puede tener. Es decir, alguien puede ser un buen predicador y que Dios lo llame a ser músico, o siempre van a ir como ser un buen predicador para ser un buen predicador, ser buena música para ser un buen músico. No sé si me va a entender. Pues yo creo que el pastor casi que tiene que ser de todo. Tiene que ser predicador, buen orador, tiene que saber de música un poquito, por lo menos, tiene que saber de organización, de administración. El pastor debe de ser una persona amable, no peleador, no pendenciero, dice la Biblia, con una buena moralidad, de buen testimonio de la gente del mundo, de buen testimonio de los mismos hermanos, que no esté hablando de los hermanos de la iglesia porque es para orar por ellos. Entonces, seguramente si hay un lado en el que uno se destaque más, pero yo diría que el pastor de una iglesia está mirando todo como un supervisor, como un administrador de todo, y debe mirarlo todo, ¿cierto? Ya si hay un llamado específico, digamos, para la música, ahí hay mucho trabajo y mucho que hacer en ese lado, ¿cierto? Ese lado de la música. O si hay un lado específico, no sé, en las finanzas. Pero el pastor lo veo como un administrador de todo. Por supuesto, tal vez de los puntos más importantes, el más importante es apto para enseñar. Eso es tal vez cierto, el más importante, que sea apto para enseñar. Entonces, si un predicador no es apto para enseñar, no está la gente recibiendo la palabra, pues es muy difícil que esté ahí parado enseñando, si no sabe enseñar. Se complica. ¿Cuál es el desafío más grande que ha enfrentado en su ministerio? El desafío más grande que he enfrentado. No, yo todavía falta por llegar, diría yo, no sé, el desafío más grande que he enfrentado el ministerio. No,
Pues y nada más empezar una iglesia ya es un desafío, ¿cierto? Empezar la obra, empezarla de cero, que no haya nadie con la familia, ya eso es un desafío, pero es que es un buen desafío. No es, ay, voy a empezar una obra, me va a ir mal, no, es que es un buen desafío. Y casi que todo desafío, o así lo veo yo, debe ser un buen desafío. O sea, no, debe ser algo que uno esté contento y animado para hacerlo. Entonces, yo no tengo la idea de que vamos a hacer algo sacrificándonos, ¿cierto? Sacrificialmente, ¿no? Es que nos vamos a sacrificar mucho. Así vengan dos personas, así venga una persona, no, no, no. Vamos a hacerlo bien y si viene uno, vamos a estar contentos, pero no, bueno, así llegue uno, lo vamos a hacer, no. Vamos a estar contentos porque llegó uno, que llegaron dos porque llegaron tres. Entonces, no creo que uno tenga que hacer algo por hacerlo. No, uno hace algo porque es de bendición. Entonces, empezar una iglesia es un desafío. Empezar el instituto bíblico es un desafío. Aprender a tocar piano es un desafío. Aprender a tocar la guitarra es un desafío. Salir a la calle a hacer folletos, a entregar folletos es un desafío. Todo es desafiante. Pero tal vez los más buenos es empezar una obra, es empezar una iglesia. La iglesia la empezó usted desde Así fue, sí, la iglesia de Copacabana y la iglesia de Marinilla. Y ahora que hemos estado en Barbosa también, pues no, digamos, no fui yo solo, pero empecé a ir a evangelizar, a entregar folletos, ¿cierto? A entregar folletos y a hablar con la gente. Entonces también se empezó una obra en Río Negro, también apoyé el comienzo de una iglesia en Río Negro. Entonces creo que empezar una iglesia, eso es digamos, desafío, pero un buen desafío, ¿cierto? Un buen problema, no es un mal problema. Ok, perfecto. Y un logro que usted se sienta bien, algo que usted haya logrado en su ministerio, que usted diga, me siento bien, o era algo que yo quería o aspiraba a cumplir y ya lo cumplí. Un logro que yo me sienta bien. Bueno, yo me siento muy bien de que ya mis hijos ya son mayores de edad, ¿cierto? Ya ellos fueron criados en la palabra de Dios, fueron criados, pues son muchachos que van a la iglesia, cada uno tiene su manera de ver la vida, pero yo me siento muy bien por mis hijos, ¿cierto? Creo que ese es tal vez el logro que más valoro, ¿cierto? De alguna manera lo demás, pues sí, también se valora mucho, pero creo que valoro mucho ese asunto de mis hijos, de que mi esposa esté contenta, de que ellos estén contentos, de que el hogar que hay de la casa, el espacio, haya sido un buen espacio para ellos. Tal vez de pronto lo que más valoro es eso familiar, el fuego, ¿cierto? El fuego familiar, el hogar, la idea de hogar viene de la chimenea, ¿cierto? El fuego. Entonces, que todavía nosotros cuatro nos podamos sentar al calor de la chimenea, aunque no hay chimenea, pues digamos al calor de poder hablar. Eso tal vez sería lo que yo más valoraría. Es la vida, pero también el ministerio, ¿cierto? Que todavía a estas alturas podamos estar ahí. Pienso que es el logro. Y lo demás también es un logro, ¿cierto? Sentarme con las otras personas, hablar con la otra gente, pero los más cercanos, eso se va volviendo así, se va generando como una pirámide que va terminando en los más lejanos, ¿cierto? Entonces también lo que hace uno con los más cercanos, terminan haciéndolo con los de abajo. Entonces yo creo que ese tal vez sería el mayor logro. Listo, muy bien, muy bien. Y algo que le gustaría cumplir, una meta que tuviera en su vida ministerial, algo que usted le gustaría una meta antes de retirarse. No, pues la idea que yo tengo es que hay que seguir empezando más iglesias. El asunto es que yo creo que la iglesia, por el solo hecho de estar la iglesia, ya está evangelizando. O sea, nada más el hecho de que aquí esté este edificio, como edificio solamente como espacio, pero se reúna una gente acá y haya un letrero y haya unos horarios, ya eso es evangelizar. Claro, se puede salir a predicar, a entregar folletos, pero el hecho de que haya ya un lugar en cualquier parte donde haya una iglesia de buena doctrina, se predica, ya está evangelizando.
Entonces, si podemos poner más iglesias en otros lugares, ya estamos evangelizando en ese lugar. Entonces, pensaría yo, dentro de las cosas que me gustaría cumplir es empezar otra obra, pedirle a Dios que nos ayude a empezar otra obra, sin dejar de apoyar las que hay, porque esa también es otra cosa, no es como, vamos a acabar con una para empezar otra, no, las que hay sostenerlas, pero ver cómo Dios puede ayudarnos a empezar otra obra, porque digo yo, donde haya una iglesia ya hay evangelismo. Entonces también dentro de eso es que la iglesia de Copacabana no sea una mega iglesia. Ese es como un desafío, ¿cierto? Que no crezca desproporcionadamente, sino que la iglesia de Copacabana viva dividiéndose para empezar otras iglesias. En buenos términos dividiéndose, ¿cierto? No peleando ni nada, sino si puede ir empezando otras obras desde ahí y que esa iglesia ya en Copa sea apoyo para esas otras iglesias. Entonces eso es como una visión. Yo tengo la idea también de cualquier proyecto primero tiene que ser en la mente, tiene que ser pensado. No viene así de la nada, sino pensado. Y de acuerdo a las circunstancias y que se va pensando, se va haciendo ese proyecto. Y orando que sea la voluntad de Dios. Sea la voluntad de Dios. Entonces, esa sería pues como la visión, creo yo, de seguir adelante. Y a medida que eso vaya pasando, la iglesia vaya generando vaya apoyando a las personas, a los hermanos, a las hermanas, a los jóvenes, a los niños, a todos, los ancianos, para que cada uno vaya descubriendo su ministerio, o cada uno vaya descubriendo qué es lo que Dios tiene para él, para ella. Entonces, por ejemplo, en estos días pasaron a leer una poesía para los padres. Entonces decía, bueno, espero que la próxima no sea una poesía que traen de otra parte, sino que sea una poesía propia, creada, ¿cierto? Espero que también podamos crear música nosotros, que seamos creadores, no siempre replicadores, sino creadores. Entonces, el sermón debe ser una creación. El que va a predicar debe crear el sermón. Qué bueno que el que fuera a cantar también creara la música, creáramos la poesía, creáramos los espacios, por ejemplo, este espacio que me gusta tanto, creáramos los espacios, los pensáramos, esta entrevista, o sea, todo tiene que ser una creación y uno ir mostrando, que la iglesia vaya apoyando a las personas a entender cuál es esa creación, qué manera ellos pueden ir creando, qué forma ellos pueden ir creando. Entonces es una visión a largo plazo, pero que la iglesia sea ese espacio, ese lugar para desarrollar los talentos que Dios nos ha dado, que creo yo, es la forma más alta, o nosotros estamos buscando los sentimientos más elevados en la persona. Dios nos manda a buscar los sentimientos más elevados en la persona. El mundo busca los sentimientos más degradados, la parte más degradada de la persona. O sea, el mundo manda a que se emborrachen, a que consuman drogas, a que sean promiscuos. O sea, el mundo manda a la parte más degradada y más morbosa, más mórbida del ser. Yo creo que la iglesia no es el lugar para lo más morboso, sino para lo más estético y las formas más altas en que se elevan los sentimientos de la gente. Y ahí la iglesia debe entender eso. Entonces, si eso pasa así, yo le doy gracias a Dios, veo que la iglesia puede ir tiene unas metas y puede servirle a toda la comunidad, a toda la gente que haya alrededor. La iglesia va a servir. De cuento que, por ejemplo, la gente de la acción comunal de nuestro barrio fue a la iglesia y muchas veces van a las iglesias a decir, no, que se vayan, que hacen mucho ruido y eso. No, la gente de la acción comunal fue a la iglesia a preguntarme, pastor, ¿qué le puede ofrecer la iglesia al barrio? ¿Qué esta iglesia le puede dar a este barrio? Eso es lo que yo quiero. Claro, yo les dije, bueno, podemos ofrecer algo de música, algo de lectura, algo así, pero eso es lo que yo quiero, que la iglesia sea algo que lleve el evangelio a otras partes, porque Dios nos manda a buscar los sentimientos más elevados
de las personas. Yo lo digo inclusive hasta con la comida, que decíamos ayer, la gente se reía por eso, pero aún eso es un ministerio. Eso es un ministerio. El que sirve, el que hace la comida, el que ayuda, todo eso es un ministerio. Entonces, si Dios me ayuda a seguir así, yo estoy muy contento, ¿cierto? Hasta el momento que sea indicado y eso no tiene fin, yo diría que no tiene fin. Sigue hasta que el Señor venga o hasta que partamos. Muy bien, me tiene bastante claro esa idea. Sí. ¿Cuánto lleva con el tiempo del Instituto Bíblico? No, el Instituto Bíblico es una cosa que empieza a la mano con la iglesia. Yo creo que si la iglesia de Copacabana tiene 19 años, el instituto tendrá 18, 17 años. Yo siempre empieza a la mano porque considero muy importante la formación en teología, muy importante, porque considero que si uno no tiene una formación, pues vienen vientos de doctrina y dañan la misma iglesia, ¿cierto? Cambian la iglesia. Entonces es muy importante que los líderes, pero también los hermanos, conozcan la palabra es riquísima, esta palabra que hay aquí, la palabra que hay, es riquísima, tiene mucho que darnos. Pues si la gente desconoce la palabra, viene un persuasor, como decíamos ayer en la predicación, viene un persuasor con cualquier nueva enseñanza y la gente termina creyendo lo que diga ese persuasor y no lo que está en la palabra de Dios. Entonces el pastor debe ser una persona instruida y dar esa instrucción a la gente, porque el conocimiento tampoco es para tenerlo encerrado, sino para darlo. El conocimiento no es para guardarlo, es para darlo. Entonces también veo a la iglesia como un lugar abierto, no a la iglesia como un lugar cerrado. Ay, encerrémonos nosotros para que nadie sepa lo que sabemos. No, la veo como un lugar abierto, que llegue la gente y que vea lo que Dios nos ha dado y que puedan también desde ahí preguntar para ellos recibir a Cristo. Yo creo cada día más en la fórmula de la salvación por recibir a Cristo. Es decir, yo creo mucho en que Cristo Jesús, cuando llega a la vida, te salva y empieza un cambio en el ser. Y ahí empezó todo. Y ahí es como si hubiera terminado todo. Como si en la cruz, hace 2000 años, todo el mundo se hubiera terminado en la cruz. Toda la existencia de la humanidad hubiera terminado ahí. Ese es el punto, ese es el instante eternal de la humanidad, es la cruz. Y cuando uno va a la cruz, ahí empieza todo, ahí termina todo. Entonces, algunos dicen, esa es la fórmula bala de plata, o sea, con la que ustedes arreglan todo. Sí, todo se arregla desde ahí, desde la cruz. Ese es el punto focal de todo. Si no es así, pues cada quien tendrá sus maneras. Hay muchas filosofías, el estoicismo, el hedonismo. Hay muchas maneras de vivir la vida. Nosotros la vivimos desde ese cristianismo, que es en la cruz. O sea que nada más de decirlo así, es un sacrificio. El cristianismo es sacrificial. Entonces por ahí puede decir uno, necesita la práctica, pero necesita el instituto bíblico. La teoría también. La teoría. Muy bien. La parte académica suya, su formación académica, ¿cómo le ha permitido o qué habilidades de la parte académica ha transmitido en su vida ministerial? Bueno, yo creo que lo primero es como pensar el estudio bíblico te hace un buen lector. Si estudia uno la Biblia, lo hace un buen lector, lo hace un buen intérprete de los textos, hermeneuta, y estudiar la Biblia así de esa manera lo lleva a que uno lea cualquier texto correctamente, pues con cualquier texto de cualquier lectura, ¿cierto? Pues si uno estudia la Biblia juiciosamente y es un buen lector de la escritura, de la palabra, va a poder leer cualquier texto. Entonces, yo cuando llego a la universidad, yo llego con una ventaja intelectual sobre mis compañeros. ¿Cuál es? Que yo
soy un intérprete de textos. ¿Y dónde aprendí a interpretar textos? Pues en la iglesia. Entonces yo llego a la universidad, llego ya con una ventaja sobre ellos. Entonces cuando se hacían las preguntas y eso, pues yo las notaba relativamente fácil, incluso con ingenieros, había ingenieros estudiando historia, yo estudié historia, soy historiador, y yo veía que los ingenieros interpretaban los textos de una manera que, o por lo menos uno o dos, yo le decía a los profesores, pero es que lo que dice el compañero no tiene nada que ver con lo que dice el autor de ese texto, no entiendo el por qué lo dice así. Entonces ya otros compañeros entran a mí a apoyarme, pero ya la iglesia y el estudio en la iglesia me da una ventaja intelectual, alta sobre los demás, porque los demás a veces ni hablan en la casa, ni hablan con la familia, ¿cierto? Entonces, ni se escuchan entre ellos. Entonces llego yo y ya tengo esa ventaja. Y claro, la universidad entonces te invita a escudriñar más, a trabajar más, y entonces esos métodos también lo empiezas a aplicar en la lectura de la palabra, en la escritura. Entonces ya por eso termina yo escribiendo los sermones, porque tengo siempre que estar escribiendo textos, estar escribiendo ensayos. Entonces algo que no enseña la universidad, pues que no enseñan, pero que dicen que pasó, es el asunto de la oratoria. Entonces, el asunto de subir la voz, bajar la voz, modular, cantar, no sé, o sea, ¿cómo tú puedes hacer un sermón empezando despacio, de manera que vaya subiendo el sermón y llegue a un clímax y después va a una conclusión? Entonces, algo que yo ya había aprendido de algún predicador, no predique siempre igual, estándar, ¿cierto? Lo mismo, porque la gente se va a dormir. Tiene que ir que suba y que baja, ¿cierto? Tiene que llevarlo en un ritmo. Entonces el asunto de la voz, de los sermones, todo eso, claro, va ayudando y va relacionándose el estudio académico con el trabajo en la iglesia. Y también pienso yo que casi cualquier estudio académico o cualquiera puede servir o puede empezar desde la iglesia. Es decir, voy a estudiar la sociedad, usted puede empezar a estudiar la sociedad desde la iglesia, desde la teología, desde la Biblia. Voy a estudiar al hombre, desde la Biblia puede empezar a estudiar al hombre. Voy a estudiar historia, desde la Biblia puede estudiar historia. Voy a estudiar, digamos, cualquier ingeniería. Uno dice, bueno, ingeniería no, pero muchas técnicas que usted aprende en ingeniería las puede utilizar en la iglesia, puede trabajar con eso en la iglesia, el orden, la organización, muchas cosas. Entonces, medicina, uno dice, pero medicina no tiene que ver con la Biblia, pero la Biblia le enseña a ser un buen ser humano, a cuidar al otro, a estar por el otro, incluso de comidas, todas esas cosas, que eso también lo requieren los médicos. Entonces yo diría que prácticamente todo estudio secular se puede relacionar con la iglesia y puede empezar desde la iglesia. Entonces ese también es un llamado a las iglesias, ¿cierto? A que vean eso y a que lleven eso. Entonces sí, siempre hay esa integración, todavía la hay, creo que la seguirá habiendo. Y una cosa interesante es que ahora me encontré con un estudiante en Armenia. Estaba sentado con Diana tomando ahí un jugo y el hombre me dijo, profesor Carballo, me saludó. Yo, hombre, venga. Y después yo pensé, tengo que invitarlo a almorzar, tengo que hablar con él. Porque de alguna manera hay gente que le gusta hablar conmigo. Por lo que sea, ¿cierto? Les gusta hablar conmigo. Entonces yo, venga, hablemos. A mí me molesta el diálogo degradado, ¿cierto? El diálogo que va terminando hablando mal de los demás y destruyendo al otro, y cierto, es como el chisme. Eso es muy, muy bueno hablar el chisme, a la gente le gusta mucho, pero yo veo que después se va degradando y ya me parece distorsionado y exagerado. Pero el buen diálogo, entonces, ser un buen conversador. Ser un buen conversador, eso es ideal, creo yo. Entonces sí, siempre habrá esa relación.
Ok, listo, perfecto. ¿Alguna duda, pregunta para el hermano, el pastor Fabio Carballo con respecto a esa vida ministerial? No, Fabio, yo quisiera hacer una pregunta. En los años ya que lleva usted en el ministerio, su preparación académica y hoy ha puesto su vida secular, ¿cree usted que una carrera buena de ese ministerio? ¿Puede usted valorar más el ministerio que cualquier carrera? Sí, yo creo que sí. Claro, yo creo que si Dios pone a alguien para hacer otra cosa, pues es lo que Dios lo puso, ¿cierto? Y no puede uno decir, es que yo soy mejor que el otro porque yo soy pastor y el otro es doctor. No, yo no creo que uno pueda decir eso. Es mejor una cosa que la otra, porque si Dios puso a otra persona para ser doctor, ese es el ministerio que tiene esa persona, ser doctor, ser médico. Entonces, pero en mi caso, Dios me pone en el ministerio cristiano y yo creo que me pone al mismo tiempo en el otro lado. Entonces también, por ejemplo, hay gente que diría, no, Fabio debe dejar su trabajo intelectual y dedicarse solamente al ministerio. No, yo creo que no, porque si Dios me puso en los dos lados, ¿por qué voy a dejar uno por el otro? Entonces, lo que ocurre en la universidad es que hay veces soy como un capellán sin ser capellán. O sea, los estudiantes vienen, hablan conmigo, charlan conmigo, y hay una cohesión. Y lo que ocurre en la iglesia es que soy profesor siendo pastor, ¿cierto? Entonces, yo considero que en mi caso no estoy deseando, yo hubiera sido piloto de avión, no, pues no tengo como ese deseo. Yo hubiera sido, no sé, policía o militar, ingeniero en Afganistán, no, yo no tengo como esa idea de que lo que soy es lo que soy ahora. Y esto que soy ahora es lo que Dios me puso, es lo que estoy bien. Entonces, desde ahí creo que puedo seguir haciendo muchas otras cosas. Desde ahí. ¿Alguna otra duda, pregunta, inquietud? ¿No? Listo, hermano. Siguiente pregunta, entonces. ¿Cómo inicia su relación o cómo conoce usted acerca de la primera iglesia bíblica bautista de Montenegro? Por el hermano Marco Pérez, que yo conocí al hermano Marco Pérez y bueno, yo le dije al hermano Marco alguna vez, yo creo en el 2004 o algo así, 2005, 2004, le dije que pensaba, o 2005, le dije que pensaba empezar una iglesia. Entonces el hermano Marco me dijo que nos encontráramos en Medellín, que él iba a ir a Medellín por algo. Entonces yo le dije que bueno, quiero empezar una iglesia y necesito la Biblia antigua, porque voy a empezar de una vez con la Biblia antigua. Entonces me dijo, Medellín nos vemos. Y ya cuando nos sentamos a hablar, él me dijo que había empezado una iglesia aquí en este pueblo, Montenegro, que había venido en un viaje, se había malogrado el vehículo donde venía, o se había dañado el carro. Él se paró a entregar unos folletos, preguntó si había una iglesia bautista, nadie sabía, y entonces que había empezado esta iglesia acá, y ahí fue donde la primera vez que yo recuerdo, incluso me dijo pues que si quería venir y eso. Yo le dije pues que yo tenía el plan era de estar allá en Medellín, y tal vez a los 6 meses, no sé, muy rápido, ya él me invitó para venir. Entonces estuve en una primera escuela de niños, en el primer local que existió, yo creo que en el que estuvo la iglesia, que fue un local que hay estaba por el parque bajando, ¿sí? No sé muy bien la dirección, pero ahí fue, yo estuve ahí en esa primera, creo que esa fue la primera escuela vacacional, si no estoy mal, o la segunda, ¿cierto? La primera escuela vacacional. Entonces ahí yo prácticamente conozco en toda la iglesia de Montenegro, recién empezada, desde el mismo 2005, ¿cierto? 2004, recién empezada, 2005, ¿cierto? 2005.
¿De dónde viene su convicción por la antigua Reina Valera? Porque yo cuando empecé en el Evangelio en 1994, yo estudiaba, que me gustaba estudiar, y leía mi Biblia católica, la Biblia de Dios para el pueblo de América Latina, y en la Biblia católica dice que el obispo debe ser marido de una mujer, ahí en esa Biblia. Entonces yo fui y le pregunté fui donde un cura y me confesé, ¿cierto? Entonces, estando confesándome en la Catedral Metropolitana de Medellín, yo le dije, padre, yo le dije así, padre, la Biblia dice que el obispo se puede casar. Yo quiero servir a Dios, pero no me quiero quedar soltero. Y él dijo, más o menos, porque eso hace mucho tiempo, me dijo que la iglesia estaba por encima de la Biblia, no la Biblia por encima de la iglesia. La iglesia era por encima de la Biblia, porque primero había sido la iglesia y después la Biblia. Y que había que obedecer a la iglesia, que era la que sabía interpretar la Biblia. Entonces ya de ahí yo dije, no, yo voy a buscar una iglesia de la Biblia. Yo no voy a seguir en la iglesia católica porque no es una iglesia de la Biblia, yo necesito buscar una iglesia de la Biblia. Entonces ya tenía la convicción de la Biblia, yo creo eso a lo que diga la Biblia, ya ahí venía con eso. Y entonces en esa empecé pues a buscar iglesias, y en una de las iglesias un misionero que había, un pastor, decía que leyéramos la Biblia, pero la Biblia antigua, Reina Valera, pero la antigua, así decía, Real Antigua, y mostraba unos versículos. Entonces ya de las primeras Biblias que yo compré, fue una Biblia 1909. Fui a la librería, vi la Biblia y me pareció muy, muy bonita, porque era bien bonita, era pues exteriormente, ¿cierto? Era en borde dorado, era una Biblia, aunque era antigua, era bien elegante. Entonces yo me sentía muy contento porque ya era una Biblia muy bonita, más bonita que la de casi todos, y antigua, ¿cierto? De antigua. Y ahí empecé yo con esta idea de la Biblia antigua, y ya en Río Negro, como te digo, empezando la iglesia del Calvario, Bautista del Calvario, el misionero que había allá me regaló una 1865. Bueno, él me la prestó, pero yo al final como que la asumí para mí, que era mía, y yo la leí todo el tiempo, y yo dije, bueno, esta es la palabra de Dios, y por eso llamé al hermano Marco y le dije, hermano, necesitamos en la Biblia antigua, porque el misionero no sabía qué Biblia iba a usar. Yo quiero esta Biblia 1909, pero quiero una que se llamaba revisada, pero no estoy seguro si viene otra que es Gómez, y así sí no sabía qué hacer. Una incertidumbre. Entonces él partió la Biblia, la partió en dos, una que encontró no sé en dónde y la pegó con otra, y mandó una tipografía y las pegó. Entonces era raro. Yo le dije, hermano, aquí tenemos la Biblia 1865. Pero él dijo que no, yo ya esta Biblia no la voy a usar, y por diferentes cosas que él me dijo, pero digamos yo como hispanoparlante no le encontraba el problema que él decía. Entonces ahí fue donde empezó, y le doy gracias a Dios hasta el día de hoy por permitirme, desde que empecé en el Evangelio, estar pensando en su palabra, en darme la convicción de su palabra, de creer que su palabra está en los cielos, de creer que él habla español también, que él habla en cualquier idioma, y que él puede darnos su palabra a nosotros, y eso es para mí muy importante. Y a través de su experiencia se ha fortalecido esa convicción. Claro, como te digo, hasta el día de hoy sí. Cada vez que voy a enseñar, que voy a predicar, siempre encuentro algún detalle, alguna cosa. El miércoles, en el libro de Eclesiastés, decía como que Dios va a juzgar lo que quisiéramos y lo que hacemos. Y uno busca en otras Biblias, y es raro lo que dice ahí, no me acuerdo, pero en la antigua dice así, en la 1825, lo que quisiéramos y lo que hacemos. Es como que dice, Dios va a juzgar al hombre
desde sus hechos, pero también desde sus deseos. Y ahí estaba plasmada esa palabra. Me parecía muy interesante que la 1865, la Reina Valera la Antigua, y como buscaba, entonces aquí dice circuncisión, o aquí dice prepucio en la 1602, pero está la palabra. Entonces, eso para mí era muy importante porque es yo ver cómo Dios cuida su palabra, ¿cierto? Cómo Dios preserva su palabra. Y hasta el día de hoy la convicción, claro, sigue. No soy una persona peleadora, no estoy peleando con la gente por eso, ni agarrándome con nadie, tengo amigos de todas partes, pero el que me pregunta, yo siempre le muestro la Biblia antigua, 1865, y busco estudiar con ellos sobre eso. Amén. Amén. Ahora un poquito ya en el tema más específico de la conferencia, acerca de la unidad. ¿Qué tan importante es para usted la unidad dentro de una iglesia? Sí, la unidad dentro de la iglesia es fundamental, porque como en proyectos, ¿cierto? Como decir, vamos a tal proyecto. Si hay unos por aquí en un proyecto distinto, otros por allí, otros por allí, entonces eso no sale para nada, ¿cierto? Porque hay muchos problemas ahí. El punto también está yo creo en buena medida en el trabajo de las mujeres. Es decir, las mujeres son más unidas, me parece a mí, ¿cierto? Y los hombres peleamos más y buscamos saber quién tiene más la razón que el otro. Me parece a mí, ¿cierto? No sé si es bueno. Las mujeres se unieron para bajar el cuerpo de Jesús y para enterrar, para ir a ponerle las drogas aromáticas. Lo bajaron dos hombres ricos. Nicodemo fue uno de esos que lo bajó, y esos hombres eran discípulos secretos, pero las mujeres se gastaron un montón de plata en ir a ponerle esas drogas aromáticas al cuerpo de Jesús. Si hubieran sido hombres, hubieran peleado por la plata. Hubieran dicho, no, ¿por qué vamos a gastar todo esto en un muerto? ¿Por qué vamos a gastar toda esta plata en un cadáver? Eso repartámonos ya la herencia, ya. Las mujeres no les importó eso y fueron y le pusieron todas esas drogas, todas esas aromas al cuerpo de Jesús. Entonces me parece, es como si las mujeres fueran más capaces de unirse para un proyecto. Desde ahí puede ser que lo somos. Entonces lo que uno tiene que pensar es que hay veces que haya muy buen grupo de mujeres en la iglesia, con proyectos, ellas también tendrán sus discusiones y hay gente que dirá, no, discuten más que uno, pero actúan. Y de pronto los hombres nos quedamos en la discusión y no hacemos nada. Entonces es un buen grupo de mujeres trabajando unidas en sus discusiones y todo, pero queriendo hacer algo, y los hombres también dando ideas para que ellas tomen esas ideas y vayan todos en un mismo camino. Y a los que quedan discutiendo, meterlos en eso para que ellos vean que no es así, ¿cierto? Meterlo ahí. Tampoco ya echarlos y expulsarlos, sino tratar de meterlos. Entonces, una iglesia unida puede hacer proyectos, puede crear proyectos, como cualquier institución. Si, por ejemplo, los políticos pensaban en un proyecto, se unieran para hacerlo, el proyecto sale. ¿Por qué no sale? Porque este dice una cosa, el otro dice otra cosa, el otro dice, y no pasa nada. Y no sale nada. Entonces no hay proyecto. La iglesia unida es la que puede hacer proyectos. Entonces por eso es tan importante la unidad. ¿Y qué hacen los proyectos? Crear, lo que decíamos al principio, crear algo. ¿Y qué se puede crear? Una iglesia, una obra. ¿Y esa iglesia qué hace en ese lugar? Evangelizar. El solo hecho de que esté el templo, el letrero, el edificio, ya está evangelizando.
Entonces, por eso la importancia de la iglesia, de la unidad. Entre otras cosas, pues. Listo. Usted cuando visita una iglesia, ha visitado varias iglesias a través de su ministerio, puede ver señales de unidad o las faltas de unidad, como una gente externa. O sea, ¿es algo que se nota o no? Yo creo que sí, yo creo que se puede ver, pero trato de no meterme en eso, pues, meterme mucho en el problema, pero sí, yo creo que sí se puede notar, porque es como si usted llega a una familia y ve que toda la familia están separados, uno lo atiende un día, el otro lo atiende el otro día, y así decir, no, esta familia está dividida. Entonces, lo mismo puede ser con una iglesia, pero hay unos puntos para la unidad que me parecen importantes. Un punto es el espacio. Si el espacio no es para todos, eso desune. El espacio, es decir, la iglesia, el templo, debe ser para todos. Es para todos. Si el espacio no es para todos, eso desune. Que el espacio no es del pastor, ni del hijo del pastor, ni no. Es para todos. Entonces, cuando la gente sabe, allá tengo un pedacito que es la iglesia, sí, pero no ese pedacito que usted tiene allá en la iglesia es de todos. No es como que usted tiene un pedacito aquí suyo, no. Es que ese mismo pedacito es de todos también. Y el de allá también es de todos. Entonces, por ejemplo, a mí me dice una hermana, pastor, voy a ensayar piano. Venga. ¿A qué hora viene? Ah, dale, hermano, tranquila, aquí estoy. Aquí hay gente. Siempre va a haber alguien que administre, pero debe estar abierto el espacio. Un muchacho me dice, pastor, es que vivo en una vereda, llegué del trabajo y tengo clase a las 5 de la tarde, ¿puedo ir a la iglesia a leer un rato? Véngase. Un hermano de la iglesia, ¿cierto? Véngase, claro, está abierto porque usted es dueño de este espacio también. Este espacio también le pertenece a usted. O usted firmó el acta cuando mandamos eso al ministerio, ¿cierto? Sí, también. Eso también es parte. Pues el espacio me parece muy importante para todos. La comida. Comer juntos. Es maravilloso. Vuelvo a la comida, ¿cierto? Que habla mucho. Vuelvo a la comida. Comer juntos. Si una iglesia no comen juntos, tampoco hay unidad. Es muy importante comer juntos. Si una iglesia están comiendo, no, es que se van a comer por allí 3 o 4 y por allí otros 10 y por allí, no, comer juntos. No que algún día uno no pueda salir con los pastores a comer, eso está bien, pero la unidad de la iglesia es la comida. Es más, el lugar donde yo estoy unido con mi familia es en el comedor. Con Diana, Andrés y David es en el comedor. Ese es el lugar de la unidad. Y yo creo que es el mayor lugar de la unidad, es donde vamos a comer. O si vamos a un restaurante juntos así. Entonces, la comida es muy importante. Yo recuerdo algún grupo de jóvenes, no me acuerdo en dónde, que cada reunión, pues tenían plata, me imagino, después de cada reunión de jóvenes se iban a comer. Y ese grupo creció y creció y creció y creció. Y uno, ¿pero por qué? Es que después de cada reunión se van a comer a algún lugar. Todos. Y eso va creciendo y creciendo. La comida es una cosa muy, muy importante. El espacio, la comida, buscar momentos de unidad. Por ejemplo, el Año Nuevo es un momento que todos quieren estar ahí. ¿Por qué no hacer una reunión de Año Nuevo? Por ejemplo, el cumpleaños de la iglesia. ¿Cierto? O sea, hay momentos en que pueden ser sencillos para todos y que de pronto no nos damos cuenta que son importantes. Son muy importantes. Ok, listo, bueno. Para terminar, 2 preguntas más. Si a usted le preguntaran por la primera iglesia bíblica bautista de Montenegro, un extranjero, alguien que no conoce la iglesia, ¿qué diría usted? ¿Cuál sería su respuesta? Que me pregunte como qué. Como, bueno, usted conoce la primera iglesia bíblica bautista, ¿qué le parece? Yo le digo, sí, claro, vaya. Porque yo le digo, claro, vaya que sí. Es una iglesia que ha pasado ya por unas pruebas, por unas situaciones difíciles, que sigue en pie, que seguirá en pie. Vaya, a mí me han preguntado, pero digamos de otras formas, ¿cierto? Me dicen, bueno, pues, ¿será que podemos mandar allá un pastor? Y yo digo, no. Tiene que ir a preguntarles a ellos si ellos le reciben un pastor, pero a mí no me diga. Pero si quiere ir, vaya. Pero usted no puede decirme a mí que si puede mandar un pastor. O me dice, hermano, estoy en tal parte, estoy en, no sé, en
en Pereira y quiero ir a Montenegro, llame al hermano Edward y claro que allá lo reciben. Allá no hay problema. Entonces, claro que sí, yo recomiendo siempre esta iglesia porque también es mi familia. Esta es mi familia, un poquito alejada, mi familia alejada, pero es mi familia, ¿cierto? Entonces, con sus dificultades y todo, pero todas las familias también tenemos esas dificultades. Ok, listo. Y un momento que recuerde, un momento especial que recuerde de usted aquí en la iglesia de Montenegro. De aquí en la iglesia de Montenegro, un momento especial que yo recuerde. Pues son muchos, pero yo diría que la muerte del hermano, la muerte de Marco, que nos tocó pues ir al cementerio, es cierto, yo creo que eso, aunque fue un momento doloroso, también unió, también une, porque también de la muerte de alguien salen semillas para empezar algo, sale unidad. Y de alguna manera, pues lo que sembró el hermano Marco en vida, ha visto su fruto después de su partida, después de muerto. Ahora que él está en la gloria, hemos visto mucho más fruto ahora que en ese tiempo. Entonces yo creo que tal vez ese momento nos sentimos muy unidos, nos sentimos muy cercanos, pensamos tantas cosas que se habían pasado, pero tal vez ese momento, cuando vinieron los padres, tal vez más especial, que cuando llegaron los padres y llegó Krista, y entonces también fue como una unidad con ellos, fue una unidad con Krista, una unidad familiar, ¿cierto? Familiar, simbólica. Sigo esperando que nos manden la tapa de la Biblia de él, ¿cierto? Y algunas cosas que ellos tienen que son símbolos que él empezó acá, que él dejó. Pero para mí ese sería el momento de pronto que yo más recuerdo más significativo de haber estado aquí, que eso va a ser 5 años, ¿cierto? 5 años, va a ser 5 años. Sí, ya bastante tiempo. Bueno, hermano, sería todo. ¿Algunas preguntas, algo más que quiera decirle a la iglesia? ¿Alguna pregunta? No, yo no. ¿Alguna pregunta al hermano? ¿No? Listo, hermano. Muchísimas gracias. Dios lo bendiga entonces. Muchas gracias a usted. Muchas gracias. Bueno, hermano. Aplaudamos. Muy buen periodista.